Vamos a continuar con nuestros estudios de escatología. Hoy día vamos a abordar la cuarta parte de nuestro tema y que tiene que ver con el milenio, lo previo al milenio y aspectos relevantes del milenio. Se titula nuestro tema Juicios y Milenio. Primero, cuando hablamos del milenio, ¿de qué estamos hablando? Bueno, la misma palabra lo dice. Es una palabra que se toma de Apocalipsis 20, donde se habla de un periodo de 1000 años. Por eso hablamos entonces de el milenio. El texto, capítulo 20, versículos 1 y 2 dice: Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces el milenio, según la opinión de muchos escatólogos, será un periodo de tiempo que es posterior al arrebatamiento de la iglesia, donde Cristo reinará por 1000 años en la tierra. Pero vamos a ver un poco lo previo, lo preliminar a esto. Antes del milenio tenemos que decir que hay algunos acontecimientos que desencadenan el milenio, como los juicios y castigos que Dios hace caer durante el periodo que llamamos la tribulación, un periodo previo al milenio. Algunos dicen que son 7 años, pero no hay exactitud en cuanto al tiempo, pero sí, Jesús y otros escritores hablan de una tribulación que está asociada justamente con la venida de Cristo y con el milenio. Los juicios de Dios aquí no en el sentido de un tribunal que juzga, sino son castigos que vienen de la justicia de Dios sobre un mundo pecador. El texto de Apocalipsis 17 dice que los juicios del Señor son verdaderos y justos. Y esto tiene que ver con lo que muchas personas a través de los años han comentado, ¿no? Como acusando a Dios de indiferencia. ¿Qué pasa con Dios? ¿Qué pasa con la injusticia, el dolor? ¿Qué pasa con los malos? También hay muchos salmos donde pareciera que los salmistas reclaman qué hace Dios frente a la maldad, qué hace Dios frente a la injusticia. Mucha gente dice, ¿cuándo Dios intervendrá de una manera decisiva y drástica contra el mal en el mundo? Bueno, el libro del Apocalipsis nos responde a esto. Dios actuará a su debido tiempo. Hay un proyecto divino, un cronograma divino que se va cumpliendo en el tiempo de Dios. Dios nunca hace las cosas de manera azarosa, cuando se le ocurre. Hay un cronograma que tiene que ver con la salvación, con la terminación del mundo, con el inicio de la eternidad, y ese cronograma es eterno, está establecido desde la eternidad pasada. Significa que llegará el tiempo de Dios en donde Dios dejará caer duros castigos sobre los malos, y también finalmente la Biblia dice que todos comparecerán ante el tribunal de Cristo. Por lo tanto, eh, esta es la respuesta que daríamos a estas personas que preguntan qué pasa con la justicia de Dios. Entonces decíamos que previo al milenio habrá un periodo de tribulación, algunos lo llaman la gran tribulación. Cristo habló de un periodo muy grande de tribulación que vendría sobre el mundo. Y allí en ese periodo es cuando Dios deja caer grandes juicios sobre el anticristo, que es llamado la bestia, y sobre toda la humanidad que lleva la marca del anticristo, que se deja marcar por el anticristo y que sigue al anticristo. Uno de los tantos textos que nos muestra lo duro que son estos juicios, hay en Apocalipsis 6:17, frente a estos castigos que están cayendo sobre la humanidad, dice que los impíos decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? O sea, es una gran desesperación que hay sobre ellos, pero la Biblia insiste que a pesar del dolor y del miedo, no se arrepienten.
Dios deja caer grandes castigos sobre la humanidad en ese tiempo final, pero dice, aún así, no dejaron de blasfemar ni se arrepintieron de sus pecados. Eh, el libro del Apocalipsis utiliza algunas figuras para dar a entender los juicios que Dios deja caer sobre la humanidad impía. Habla de trompetas, habla de copas, son todos símbolos que demuestran que Dios está haciendo caer juicios sobre la humanidad. Aquí en el capítulo 16 dice que el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se llenó de tinieblas. Y luego dice el verso 11, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, pero no se arrepintieron de sus obras. Entonces aquí en este capítulo 16, el capítulo comienza con una orden, una voz que suena y le da orden a los 7 ángeles para que derramen sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Las copas de la ira son nuevamente una figura de la justa ira de Dios que está castigando a la bestia y a todos sus seguidores. Bueno, todos estos acontecimientos tienen como objetivo finalmente terminar con el reino de la bestia. Y llega un punto en donde ocurre la confrontación final. Después de una serie de juicios y castigos sobre la humanidad impía que Dios deja caer, viene la confrontación final, lo que se conoce como el Armagedón. El gran encuentro inevitable entre el anticristo y el Cristo glorioso que viene del cielo. Dice el Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 y también el 14, la visión que ve Juan del Armagedón. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y dice que también vio a los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, que le seguían en caballos blancos. Por supuesto, todo eso de que ven a Cristo viniendo en caballo, con ejércitos a caballo, está en el contexto cultural del tiempo de Juan, el siglo I, en donde todas las confrontaciones eran a través de la caballería y siempre el gran conquistador comandaba sus ejércitos montando un caballo blanco. Son figuras que debían ser entendidas ese tiempo. Si a lo mejor Juan hubiese escrito en el tiempo de hoy, hablaría y describiría un ejército moderno y describiría tanques y describiría otras maquinarias de guerra moderna. Pero está escrito en el contexto del siglo I. Pero lo concreto es que ve el gran poder de Jesucristo que viene con sus ángeles para la gran confrontación. Eso es lo concreto que debemos tener. Cristo viene con un ejército de ángeles. Imagínense el poderío de los ángeles. Un solo ángel, dice ahí el Antiguo Testamento, que cuando el ejército asirio rodeaba a Jerusalén, en tiempos del rey Ezequías, un solo ángel envió Jehová y mató como 180.000 soldados asirios en el campamento en una noche. Imagínense lo que pueden hacer un ejército de millares de ángeles. Juan también ve a los contrincantes. Dice, vi a la bestia, que es el anticristo. En el Apocalipsis, al anticristo se le llama la bestia. El anticristo es aquel que se opone contra Dios, contra Cristo, contra la iglesia, y que es el instrumento de Satanás, una encarnación de Satanás. Dice, vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco y su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta. Estos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego. El Armagedón entonces es la confrontación del anticristo y todas las naciones que lo siguen, los gobernantes de las naciones. Ahí habla de reyes porque eran los que gobernaban en ese tiempo. Y a un poderoso ejército decididos a enfrentarse a Jesucristo que viene en gloria. Y se produce la confrontación, se produce el Armagedón y dice que esto termina en la derrota de la bestia. Él fue apresado, también el falso profeta, que era su ayudante religioso, y son lanzados vivos dentro de un lago de fuego.
Hay intérpretes que dicen que estas son figuras solamente para indicar que finalmente Cristo triunfa sobre todas las potencias malignas sobre la tierra. Lo concreto es eso. Hay un triunfo final de Cristo sobre todos los poderes que se oponen a Dios y sobre todo son instigados y movidos por Satanás. Esto es lo que llamamos entonces el Armagedón, la gran confrontación final donde Cristo está viniendo en gloria con sus ejércitos celestiales. Digo todo esto para luego centrarnos en lo que es el milenio. ¿Qué es el milenio? Ya lo explicábamos en la lámina introductoria. El capítulo 20 que habla del milenio dice, escribe Juan, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. La figura de un ángel con una cadena es también una figura, un símbolo. Satanás no puede ser atado por una cadena de hierro. Es una figura de que él es restringido en su poder y que es confinado de tal manera que él no puede engañar a las naciones. La atadura es para que se produzca el milenio, porque la falta de paz en gran parte tiene que ver con la acción satánica. Por supuesto, el pecado que está en el corazón humano, pero Satanás actúa a través del pecado y hace que no haya paz en el mundo y en las naciones. Entonces, el principal factor de que no haya paz en el mundo, el gran instigador del mal es Satanás, tiene que ser neutralizado. Respecto al milenio, existen varias posturas. Y vamos a ver brevemente las distintas posturas que hay sobre el milenio. Pero aquí vamos a tomar la postura milenarista. Los amilenaristas creen que Cristo, antes del juicio final, reinará literalmente en la tierra en un reinado de 1000 años. Y esto significará que vendrá una era de paz y de justicia sobre la humanidad que ha sobrevivido a todos los juicios de la gran tribulación. Hemos visto hace un rato los terribles juicios, y esto lo hemos visto en forma muy somera, pero lo básico está ahí. También muchísima gente muere por los fenómenos naturales, las catástrofes naturales que caen sobre la humanidad, y muere gran parte de la población mundial por estos juicios. Pero hay una humanidad sobreviviente, y esa humanidad finalmente, cuando ya no está el anticristo, que ha sido apresado y echado al lago de fuego, cuando ya Satanás está siendo atado o restringido en su poder, neutralizado en su poder para que no actúe sobre el mundo, esto entonces finalmente trae un periodo de paz que, como dije, se conoce como el milenio. Bueno, esta manera de entender el milenio como un reino de paz sobre la tierra ha sido la manera más común de entender Apocalipsis 20, entenderlo de manera literal, porque también hay posturas que hablan de que no se produce un reinado en la tierra de 1000 años. Pero aquí vamos a tomar la postura milenarista que nos enseña y nos explica que hay un reinado de Cristo en la tierra por espacio de 1000 años. El profesor George Eldon Ladd dice, habiendo relatado la destrucción del anticristo, Juan relata ahora la derrota y la destrucción del amo de la bestia, el que está detrás de la bestia, el mismo Satanás. Y esto ocurre en dos etapas diferentes. Primero, Satanás es atado y encerrado en el abismo. Luego tiene lugar la primera resurrección y los santos resucitados se unen a Cristo en su reinado mesiánico de 1000 años. El profesor Ladd es milenarista, entonces él nos describe de esta manera el milenio. Una vez que Satanás está restringido, se produce el milenio o el periodo de paz en la tierra. Los escatólogos que sostienen la postura milenarista nos dicen que durante este periodo de 1000 años se cumplen aquellas profecías que están en el Antiguo Testamento y que hablan de una época dorada de paz universal. Esa paz universal que es descrita como morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. Quiero que sigamos en el siguiente video viendo algunos aspectos más del milenio.